Hola, yo soy Tito Escape y en este video quiero hablarles sobre varios temas que cuando somos principiantes a veces dudamos, y para despejar todas esas dudas quiero hablarles sobre algunos peces que podemos tener cuando iniciamos en el acuario, en la acuariofilia, cuántos peces poner, en cuántos litros y otros temas. Entonces, lo primero que quiero hablar, porque muchos me preguntan sobre qué pez puedo tener para iniciarme. Y yo recomiendo de acuerdo a los litros que puedas tener. Si por ejemplo es un acuario grande, 60 litros, 100 litros, para iniciar en la acuariofilia, en los acuarios, yo recomiendo goldfish. Los goldfish son peces de agua fría, son peces muy sociables, muy fáciles, muy resistentes, sobre todo que no requieren, por ejemplo, un elemento que solemos usar en los acuarios tropicales, que es el calentador. Entonces esa es mi opción. Por ejemplo, en un 60 litros pondríamos 3 peces goldfish. Hay diferentes colores, diferentes tipos, diferentes formas, muchas variedades. Por ejemplo, si nos vamos a un 40 litros, yo ahí recomiendo meter peces tropicales, que serían vivíparos. Por ejemplo, los guppies, los platis o los mollies. Y en un 40 litros podríamos poner 3 parejas. Ahí sí añadimos el calentador porque son peces tropicales. Si bajamos el litraje, nos vamos por 15, 20 litros. Ahí yo recomiendo un pez que me gusta mucho. Es un pez muy usado, muy utilizado en la acuariofilia y es muy conocido, que es el pez beta o luchador de Siam. Es un pez muy resistente, es un pez muy hermoso, hay muchos colores, muchas formas. Hoy día en Paraguay tenemos muchos tipos también de peces beta y criadores nacionales. Entonces es un pez también que podemos tener, es un pez tropical, entonces necesitamos calentador. En 15 litros podemos tener el pez beta, un pez beta, porque son territoriales entre machos. Podemos tener con coridoras o con caracoles. En 15 litros eso es lo que yo pondría. También aprovecho para hablar sobre unos peces que se suele tener en acuarios y que algunos clientes me dicen, yo le compré porque me dijeron que me va a ayudar en el acuario. Y son los peces que se llaman plecos. Los plecos abundan en Paraguay, en el río Paraguay. Hay muchos y por eso la gente suele vender. Pero son peces que crecen desarrollan un tamaño muy grande. Y eso suele ser un problema en nuestros acuarios, porque en nuestros acuarios suelen ser pequeños y estos peces crecen demasiado grandes. Son los famosos limpia vidrio. Yo no recomiendo tener este pez si sos un principiante, por el hecho de que le puede faltar comida. Es un pez muy resistente, cierto, pero el tamaño del acuario es un problema para ese pez porque crecen bastante grandes. Hay otros peces que le parecen mucho, que se llaman ancistrus, que sí son un poco más pequeños y pueden ir en acuarios, pero igual recomiendo que esos peces no sean utilizados. Otro mito y otro problema que tenemos en nuestros acuarios cuando compramos los limpiafondos es que esos peces se llaman coridoras. Esos peces son de cardumen y se sienten cómodos a partir de 6 unidades, y de repente en los acuarios te venden 3 o 2 o 1 solito, y es un problema porque son peces de cardumen y no van a vivir bien. Entonces recomiendo, si les vas a tener, que puedas averiguar bien qué cantidad puedes tener en tus acuarios y para tener. Otro error muy común que tenemos, otro tema del que les quiero hablar, es la compatibilidad de especies. Es demasiado común que cuando tenemos un acuario tenemos mucha ansiedad por llenar de todos los peces de colores que veamos en el acuario, y queremos el azul con el naranja, el
el verde con el amarillo. Pero a veces no se puede mezclar los peces. Por ejemplo, un error muy común es la mezcla de goldfish, este goldfish, con los platis. Ahí hay dos errores. No hay una compatibilidad de comportamiento y no hay una compatibilidad de parámetros. Sobre todo con la temperatura. Los platis son peces tropicales y los goldfish son de agua fría. Entonces a los peces de agua fría les gusta el agua fría y a los peces tropicales les gusta el agua caliente. Entonces tenemos ahí un problema. A los goldfish también vamos a tener que poner el calentador. Pero tenemos el otro problema que es el comportamiento. Los goldfish van a comer todo lo que les entre en la boca y los platis son muy pequeños. Entonces ese es un problema que podemos tener en esa combinación. Otro error demasiado común es añadir los goldfish con los escalares. Los escalares son esos peces triangulares, se les llama también ángeles. Y hay una compatibilidad de temperatura y de comportamiento. Los peces ángeles son cíclidos y son tropicales y necesitan un calentador, necesitan una temperatura de 27, y los goldfish son de agua fría, ellos soportan el frío que venga. Pero más allá de eso, hay una incompatibilidad en el comportamiento. Los peces ángeles, los cíclidos, son muy territoriales en época de cría y van a molestar a los goldfish, van a molestar mucho a los goldfish. También hay un problema que los goldfish son muy sucios, ensucian mucho el acuario, y eso también afecta a los escalares, que son muy sensibles a los nitratos, por ejemplo, a esos compuestos venenosos que tenemos en el acuario. Otro error muy común es mezclar otro tipo de cíclidos, por ejemplo, los neones, los tetras neones, pero no son cíclidos, con platis, por ejemplo, con platis. ¿Por qué hay una incompatibilidad? Los dos son pequeños, no hay un comportamiento malo, pero sí el parámetro está mal. Los tetraneones necesitan un pH muy bajo, ácido, y los platis necesitan un pH hacia arriba, 7 para arriba, y un pH ácido, más bien sería alcalino. Entonces ahí tenemos incompatibilidades que solemos tener en los acuarios por no saber, ¿verdad? A veces elegimos este quiero y en el acuario te van a decir si lleva. O si insistís mucho te van a decir puedo y te van a decir que no. Pero depende de cada vendedor. Otro tema muy importante y que mucha gente me pregunta. Yo tengo clientes que siempre me escriben y me preguntan, ¿puedo meter un pez más? ¿Cuántos peces puedo meter? No puedo tener uno más. Y el problema que tenemos siempre no siempre, pero tendemos en caer es en la sobrepoblación de nuestros acuarios. Queremos meter más peces de lo que el acuario puede soportar. Para esto yo tengo una respuesta y se basa en dos cosas: en el espacio que tienen los peces y lo que puede soportar el filtro mecánico y biológico. Entonces la respuesta es: ¿cuántos peces puedo meter? Eso va a depender de si los peces son de cardumen, por ejemplo. ¿Cuántos peces puedo meter en 60 litros? No es lo mismo meter 10 neones que 10 goldfish. Los goldfish son peces grandes que con el tiempo van a ir creciendo mucho más y van a ir ensuciando mucho el acuario y va a ser un acuario inviable. Ahora, un 60 litros con 10 neones, que son pequeños, sí es viable porque no ensucian demasiado el acuario, entonces es posible. Entonces, ¿qué es lo que determina que podamos meter más peces o no? Es el espacio de nado que tienen, si son peces de cardumen o no, y la capacidad de filtración. Si tenemos un buen filtro y tenemos espacio suficiente para los peces, no hay problema. Pero eso a veces solamente se puede saber con test.
Entonces, ¿cómo podemos saber cómo está de limpio el filtro? ¿Cada cuánto limpio mi filtro? Si limpio cada semana los filtros, quiere decir que tu acuario está sobrepoblado. Si te da más espacio para limpiar los filtros o la esponja, por ejemplo, sí podés, tener un acuario estable. Ahí va a depender mucho también de los cambios de agua que queramos hacer, porque un acuario en sobrepoblación necesita muchos cambios de agua. Y es una tarea que a veces nos olvidamos de hacer o no queremos hacer. Entonces, más de una vez por semana cambiar el agua es también inviable. Y ese es otro problema que tenemos y de lo que quería hablar para sacar un poco de las dudas sobre este tema. Y estos temas fueron los que quise tratar en este video para disipar algunas dudas que me siguen preguntando, que me siguen diciendo sobre sobrepoblación, sobre compatibilidad. Yo les invito a que, así como cuando vamos a tener una mascota en casa, vemos qué come esa mascota, qué necesidades tenemos que cubrir, que podamos antes de ir al acuario ver qué peces queremos tener. Y por ejemplo, si es el tetraneón, busquemos en internet tetraneón ficha y puedas comprar entre 5 o 6 entradas qué es lo que ese pez necesita, cuál es el litraje de acuario que necesita, cuál es el pH que necesita, su temperatura, qué come, su comportamiento. Entonces ya te vas sabiendo el acuario qué querés. Y así con todas las especies de peces. También tener cuidado con meter peces que tienen un comportamiento diferente al del otro, ¿verdad? Que sea un pez muy nervioso como las cebritas y un beta, por ejemplo, que es muy tranquilo. Entonces yo les invito a que puedan leer antes de adquirir peces, que puedan irse ya sabiendo el acuario que quieren antes de llegar y elegir algo que después no resulta y termina el pez muriendo, ¿verdad? Entonces también les invito a que me puedan seguir en las redes sociales, en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook como @tito_escape. También que se puedan suscribir al canal para seguir viendo mis videos. También aprieten la campanita para recibir la notificación cuando lanzamos nuevos videos. Agradezco también a Rodri Burian por las imágenes y nos vemos en otro video.